Gabriela Mistral, la grande, nuestra gran desconocida, en un artículo sobre poesía infantil y folclore, afirma lo siguiente, en un estilo muy suyo de escribir las ideas. Dice, a propósito de la enseñanza en los colegios, de la oralidad, del folclore, etc. La espontaneidad del pueblo en su canción ha de venirle de que él se expresa como salta el agua violentada en cuanto la suelta, explota, estalla. Hermosa gente en la cual el canto no es nunca una comezón de lucir. Limpia gente que se calla cuando no le viene al pecho una bocanada de ímpetu. Gente a la que no se le ocurre cantar como pintarse las uñas o rizar el cabello por endomingarse, sino que hace sus domingos con los golpes de la pasión. No hay para ellos ninguna obligación de hacer eso, sino como un rebalse del ser o como la solución de un nudo. Debe ser eso la poesía popular, el placer que nos produce oír y ver cantar de rasgadura. La expresión cabal, como el golpe del cuchillo, hace correr la sangre del tema palabra abajo. Y más adelante, sobre lo mismo, y frente a las críticas que se hacen sobre el folclore, sobre la monotonía y el primarismo del folclore, dice, hay en lo popular la primariedad de la sal, el aceite o el vino. Una dieta a sal resecaría el cuerpo como yesca, una de vino lo desharía, una de puro aceite lo desnutriría. La combinación de ellos no ha fatigado nunca al hombre comedor de pan, como nos llama un oriental. Folcloristas y luego de raza a raza vieja y cantadora viven una fiesta que no es menor que la del lector de repertorios cultos. Y para hablar sobre esta fiesta que no es menor a la del lector de repertorios cultos, la fiesta de la oralidad, la fiesta del folclore, el juego y la estética del folclore, está con nosotros Fidel Sepúlveda, director del Instituto de Estética de la Universidad Católica. En su biografía dice que nació bajo el signo de Escorpión en Copquecura, Ñuble, ¿no? Y además de doctorado en Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid, ha sido catedrático de Estética de la Universidad Católica de Chile y de la Metropolitana de Ciencias de la Educación. Dirigió la revista Aistesis, sí, revista chilena de investigaciones estéticas, y además, y sobre y entre todo eso, es poeta, autor de libros, algunos de los cuales han sido un hito dentro de lo que llamaría una historia paralela de la poesía, paralela a la vanguardia. Me refiero al famoso libro Geografías y también al libro A lo humano y a lo divino. Y además, Fidel Sepúlveda nos ha regalado unas estupendas antologías en la editorial Andrés Bello sobre cuentos latinoamericanos, cuentos populares, cuentos campesinos. Gracias, Fidel, por estar aquí en La Belleza de Pensar. Para mí es un altísimo honor estar aquí en este programa por el cual han desfilado tantos personajes ilustres de nuestras letras y del pensamiento planetario, diría yo. Y entonces, ¿qué más quiere alguien que se dedica al arte y a pensar un poco y a sentir un poco que tener la posibilidad de compartir con el público chileno a través de la televisión unos momentos? Ahora, Fidel, ¿puedo tutearte? Sí. Tu historia es una historia muy hermosa, es una historia que parte desde que tiene raíces. Yo te dije que tú habías nacido en Copquecura, hay un poema tuyo en el libro Geografía. A ver, sí, Copquecura está Chillán hacia el mar. Chillán, en línea, claro, en perpendicular al mar, recto, directo al mar, 100 kilómetros hacia el mar. Copquecura de alguna manera es tu tierra mítica, como lo puede haber sido, no sé, Macondo para García Márquez o sí, Santa María para Onetti. Es absolutamente mítica, tanto que yo pienso cuando termine mi jornada por acá, tener un espacio de entrevista con el ser y con el mundo en Copquecura, o sea, terminar mis días ahí con tiempo para vivir fundamentalmente. Si se me ocurre escribir, sí, pero si no, yo todavía cuando voy siempre todos los años me los arreglo para ir varias veces allá. Y para subir a la montaña donde yo nací con vista al mar. Y ahí me sumerjo en un bosque chileno chiquitito que tengo, pero intocado, que es una joya dentro de eso. Y ahí me quedo todo el tiempo que sea necesario y para que el bosque y la brisa y el sol y los pájaros digan lo suyo, sin programa. Porque ¿quién es uno para ir con un programa de, qué sé yo, de vida, frente a la maravilla de la vida que es un bosque?
Tú en el prólogo de uno de estos libros, justamente en el Cuentos Campesinos, afirmas algo que me pareció muy hermoso. Dice que el hombre es hijo de dos madres, de la mujer, que durante 9 meses lo lleva en su vientre, y de la tierra, que lo ve nacer y lo afirma en sus primeros pasos. Y de alguna manera hablas de la tierra casi como una maestra, como la gran educadora. ¿En qué sentido esa tierra es así? ¿En qué te enseñó a ti Copquecura? Eso te quería preguntar. A ver, en este sentido, no es que yo me quiera comparar con Gabriela Mistral, pero comparto el mismo sentimiento de pertenencia y de agradecimiento a la tierra. Gabriela Mistral decía que todo lo que ella había hecho se lo debía a su infancia en Elqui. Yo digo que todo lo que yo he hecho se lo debo a mi infancia. Yo estuve hasta los 10 años en el campo prácticamente sin conocer pueblo. Ahí metido en los cerros y en los bosques y mirando al mar y escuchando el mar, porque el sonido del mar, un mar gallardo y belicoso que es el de Copquecura, subía por la quebrada y en la noche se escuchaba como si estuviera ahí al lado. Entonces yo como que siento que el ente, la realidad inspiradora de lo que pienso y de lo que siento y mi modelo de vida es la naturaleza. Y esa naturaleza específica. Gabriela Mistral también dice, ¿cierto?, que el que es regionalista tiene este sentimiento de patria que es como la hostia. La hostia es chiquitita, pero en la hostia está todo. Acá también está todo. El microcosmos. El microcosmos. Que contiene el macrocosmos. Que contiene el macrocosmos. Y lo otro, ¿cierto? Sin patria chica no hay patria grande. Ahora, yo siento que uno tiene que tener patria, alguna patria, ¿cierto? Y entonces, en ese sentido, yo siempre vuelvo a Copquecura. Y de ahí salgo y vuelvo, salgo y vuelvo. Vuelvo a tomar fuerza, vuelvo a tomar aire, vuelvo a oxigenar la sangre y la vida. ¿Es tu Ítaca? Sí, sí, sí. Ahora, tú dijiste ahí que cada naturaleza tenía elementos específicos en relación a otras naturalezas. Sí. La palabra naturaleza puede ser un abstracto frente al... ¿Qué es lo específico de esa tierra? De esta tierra. ¿Cómo la nombrarías? Esa es la labor del poeta, nombrar lo específico de una tierra. Está dentro del ámbito de las tierras pobres de las cuales hablaba González Bastía, ¿ya? Esto pertenece geográfica y culturalmente a la región del Maule. De ahí que mi primer libro, las geografías, están dedicadas a eso. Y políticamente en algún tiempo perteneció Copquecura a la región del Maule. Entonces, en ese sentido, para mí es como, a ver, la maravilla de la fuerza de la naturaleza que está ahí. Y está ahí no como exuberancia, sino que está ahí como una opción por la vida dentro de la precariedad. En un tiempo fue abundante, ¿no es cierto?, cuando se talaron los bosques vírgenes, pero después se siguieron talando y entonces vino una etapa de escaso rendimiento de los cultivos que había ahí. Y a mí me tocó vivir una etapa de precariedad. Ahora, esa precariedad a mí me enseñó esto que después como pensamiento he planteado como una estética de la precariedad. Esto de que una cosa no se agota con un uso, porque sirve para esto otro, y para esto otro, y para esto otro. Ahí aprendí, ¿no es cierto?, que el pan no se bota. Y no se bota porque es la cara de Dios. Y aprendí que el agua no se bota. Y el agua no se bota primero porque había que ir a buscarla a la quebrada, pero además porque era agua de vertiente y uno como que nació y se le quedó este gusto de esta agua de vertiente que es una maravilla. Agua sola, agua con harina tostada, agua con mote con miel, o sea, todos estos gustos de la maravilla del agua. Una anécdota a propósito de esto, o sea, ¿qué quiero decir? Que yo me contacté, ¿no es cierto? Los campesinos hablan de que a los niños hay que formarles el estómago. Y formarles el estómago es formarles su humanidad, su instrumental, su metabolismo para que dialoguen con la vida. Pero entonces, la madre le forma el estómago al niño. Pero fundamentalmente esta otra madre te forma tu humanidad.
te forma tus ojos, te forma tus oídos, te forma tu olfato, con olores que son esos únicos y después cuando por algún motivo te recuerdan, inmediatamente el olfato tiene tan buena memoria que te vas a aquel rincón y aquel punto de tu infancia en donde sentiste este olor, o el gusto, y ahí voy. Yo he traído para acá, para Santiago, ¿cierto?, el pollo de campo. Las papas de allá de Copquecura, que son las mejores papas del mundo. Después, una operación que se hacía, ¿no es cierto? Cuando yo nací todavía el arroz no circulaba para allá. Se preparaba el trigo, ¿no es cierto?, antes de que estuviera maduro, se cosechaba y después se partía y con eso se preparaban unas cazuelas fabulosas. Entonces yo traje todos estos materiales para acá, para hacerme una cazuela aquí en Santiago. Y con eso temperar la nostalgia. Y no me resultó. Y pensando, ¿por qué no me resultó? Además, la cazuela la hizo mi madre, que se crió allá, o sea, que tampoco era cuestión de que la cocinera no supiera dialogar con los materiales. Y la explicación era el agua. Esta es otra agua. Agua con cloro. Agua con cloro, y eso le cambió todo el elemento, ¿no es cierto?, fundamental que hacía de esa cazuela una realidad única. ¿Cuáles son tú hablaste de los olores o los sonidos de Copquecura o los sonidos de Copquecura que tú podrías contarnos? Como si fuera un recado, como los recados de Gabriela Mistral. Los recados de Gabriela Mistral. Primero es el olor a bosque, ¿no es cierto? Este olor a bosque, este olor a aroma de flor de avellano, por ejemplo, o de flor de peumo, o de flor de quillay, o este otro aroma del laurel nuestro, que no es el laurel de cocina ni el otro, sino un laurel, una planta preciosa que hay. ¿Y qué pasa con los olores? Lo que pasa es que yo me crié y aprendí a leer debajo de un banco de carpintero. Y este carpintero, que era, ¿no es cierto?, mi padrino, trabajaba con maderas chilenas y las cepillaba, y esta virutita finita iba cayendo y era como acostarse en un lecho de plumas ahí. Y ahí estaban todos los olores de las distintas maderas del bosque chileno, el olor del avellano, el olor del peumo, el olor de laurel, que es muy oloroso. Y también el gusto, porque uno tomaba la virutita y se le echaba a la boca y qué sé yo. Entonces, ese es el olor del bosque. Pero luego está el otro olor, el olor del mar. Y es un olor de mar limpio y de mar poderoso, porque las olas son muy grandes, muy fuertes. Entonces, esta brisa marina, ya esté uno en Copquecura al lado del mar o esté arriba, sube y sube con este aire despejado, como que el horizonte del mar y el salitre del mar, como dicen por allá, sube y... Arrebata, ¿o no? Y arrebata, y a uno le llena, ¿no es cierto?, de otro aire, de un aire de infinito. Y además, claro, entonces, estos olores. Pero luego están los olores de la cocina, los olores del fogón a leña. Y también están los olores de los distintos preparados de la cocina chilena, o sea, el olor a la cazuela, el olor de las humitas cocidas y las otras humitas después puestas ahí en las brasas, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces, todo este olor, el olor de la harina de avellana, por ejemplo, la avellana se tuesta y luego se hace un preparado con trigo y es una harina exquisita. Entonces, todos estos olores, mis olores más como contagiosos de vida, son estos olores que vienen por el lado de la cocina, esta cocina con gusto a persona, con gusto a familia. A propósito de cocina, tengo es una lectura que yo hago del fuego, que me gustaría compartirlo contigo. Pero claro, bien. Allá, nosotros cocinábamos a leña, ¿no es cierto? La cocina está parte de la casa, y ahí ocurre gran parte de la vida. Y este era un fuego que no se apagaba nunca.
porque el último que se iba a acostar en la noche enterraba las brasas. Y el primero que se levantaba al día siguiente desenterraba estas brasas y con estas mismas brasas se encendía de nuevo el fogón. Y eso para mí es una suerte de símbolo de un estilo de vida, de un arte de vivir que tiene un fuego sagrado y que se cautela, que se cuida de que no se corte esto, ¿no es cierto? Esto que Gadamer dirían, ¿cierto?, que es el encuentro de lo viejo y lo nuevo. Ese es el hogar. Ese es el hogar. Lo que antiguamente en el mundo de los romanos era el hogar. Claro, es el hogar. Pero que acá, curiosamente, ¿no es cierto?, durante años, durante siglos, ese fuego no se apagaba. Por esto, porque antes de irse a acostar, se enterraba con ceniza y ahí permanecía hasta el otro día. ¿Cómo estos olores, estas texturas, estas experiencias físicas, sensitivas, sinestésicas de Copquecura se te transforman en relato, en canto, acceder a un nivel simbólico? ¿Cuándo se produce ese salto en tu vida y en tu obra? A ver, yo descubrí que era poeta en Chillán, tendría unos 11 años o 12 años, en donde en el colegio se hizo una suerte de concurso. Para el día del colegio le pidieron a la gente que estaba en los distintos cursos que escribieran sobre el colegio. Y que las mejores cosas se iban a publicar en una revista tiempo, ¿no es cierto? En aquel tiempo se publicaba en Chillán, aquí en el colegio, ¿no es cierto?, donde yo estaba en el seminario, una revista mensual que se llamaba Paz y Bien. Y salía con toda naturalidad esta revista. Entonces este número ya se lo vamos a dedicar, dijo el director, a que lo escriban los alumnos. Y entonces a mí me motivó, no sé por qué, no tenía ningún antecedente. Pero yo saqué la cuenta, yo estaba, ¿no es cierto?, en ese tiempo estaría en sexto, básico, una cosa de ese tipo. Había gente de cuarto medio, en ese tiempo era sexto humanidades. Que yo, si me pongo a escribir prosa, a desarrollar naturalmente que no tengo ninguna chance de nada. Pero voy a escribir una poesía. Y escribí una poesía. Y la presenté y la hallaron buena y me la publicaron. Y yo saqué una conclusión absolutamente primaria, ¿no? Soy poeta. Soy poeta. Y bueno, esa es como la anécdota de cómo ingresé a la poesía. Ahora, pensando en eso, en mi casa, allá en el campo, yo me crié con mi abuelo y con mis tíos, que eran 2 tíos y 2 tías. Y muchas noches en el año nos reuníamos en el comedor y se cantaba. Una tía tenía un repertorio de unas 100 canciones de la mejor tradición, pensándolo yo ahora, ¿no es cierto?, pensando en la música y en los textos, de la mejor tradición de esa zona que es riquísima en una tradición musical. Y entonces yo me crié, sin que hubiera ningún propósito, con esta educación del oído para la música y para el poema también. Entonces, cuando escribí este poema, lo escribí en octosílabos, ¿no es cierto?, y en estrofas que rimaban, ¿cómo rimaban más las estrofas de las tonadas que mi tía cantaba? Entonces, esa es una cosa que me quedó aquí, yo creo que me sigue acompañando por el resto de mi vida. ¿Podríamos leer un poema de los tuyos de geografía? Sí, sí. Está el famoso de Curepto. Sí, ese me lo sé de memoria. ¿Te lo sabes de memoria? Sí. A ver. Hay que recitarlo así. ¿Sí? Tenemos que suponer que esto es, ¿no es cierto?, un vaso de vino. No vamos a decir lo que es porque es muy prosaico y va a destruir todo el relato anterior sobre los sabores, las texturas campesinas. Pero se dice así. De Curepto: mire, amigo, yo no acepto que diga bellaquería. Ya, mi amigo, ya le digo, yo no acepto que diga bellaquería. Es Curepto en mi concepto una muy digna persona con dignidad, ¿me entiende? Eso es todo, y nada menos, mi concepto de Curepto, que ahora está arruinado, por honrado, que lo ven envejecido,
los años y lo sufrido, pero le queda su casa y su plaza y le queda dignidad. Y por eso yo no acepto a ningún inepto que diga bellaquerías de Curepto. Perdone lo que le digo, amigo, pero ese es mi concepto de Curepto. Me encanta, amigo, su concepto de Curepto. Es muy bello lo que he escuchado. Yo no voy a decir bellaquería, sino que le voy a preguntar a usted, amigo, que me explique un poco esta forma métrica. Este poema seguramente está inspirado en otra forma anterior y cuál es el género, de dónde viene, un poco de genealogía de este tipo de poesía. Claro, gran parte del libro de las geografías está primero escrito en octosílabo, que algunos dicen que es el ritmo normal del castellano, que uno cuando habla en castellano sin que se dé cuenta habla en octosílabo. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora si uno piensa, ¿no es cierto?, toda la poesía en décimas, el canto lo humano, el canto lo divino, está en décimas y las décimas son en octosílabos. Todo el cancionero está en octosílabos. Los refranes, buena parte de los refranes y de las adivinanzas también, uno las estudia y están en octosílabos. Entonces, ¿y de dónde viene el octosílabo? ¿Cómo nace? ¿Nace un verso más grande? ¿Se cinde? Sí, viene, bueno, del cantar de gesta, ¿no es cierto?, medieval, que trabaja con 16 de estos versos de 16 del mío, sí, entró por Burgos en trove, en sue compañía 60 pendones, exíen lo ver, mujeres y varones, burgueses y burguesas por la siniestra son. ¿De los sosojos? ¿Sosollos? ¿Cómo es? Sí, fuertemente llorando. Tornado a la cabeza, estaba los catando. Y entonces, este 16, después en el romance pasan, ¿cierto?, a 8. ¿Y qué es lo que tiene? ¿Cuál es la gracia del 8 en términos rítmicos? A ver, si lo logro explicar. ¿Qué es lo que hace que ese verso sea tan perfecto para expresar, para cantar, para...? A ver, yo creo que primero tiene cuando uno escribe y frecuenta el octosílabo, se da cuenta de que tiene una gran flexibilidad rítmica. Entonces puede el octosílabo ir descansando en distintos acentos y eso lo libera de la monotonía. Si se sabe manejar, tiene una gran variedad, o sea, manteniendo una simetría. Sin embargo, interiormente tiene una gran variedad. Y eso hace que pueda ser un romance muy largo y sin embargo no se torna monótono porque el ritmo de los acentos van descansando en distintos puntos y con eso va ocurriendo la gravedad. Pero además yo creo que el octosílabo tiene la virtud de... educa para el control de la exuberancia. Porque un octosílabo es un verso muy corto, entonces uno ya, un poquitito que avance y ya está al final. Y esto te obliga, ¿no es cierto?, a la contención, al laconismo, a ponderar, ¿no es cierto?, las palabras para ir al hueso. Y eso distingue, yo creo, a la poesía chilena, por ejemplo, los octosílabos del romancero chileno del romancero español, en muchos casos. El romancero español es más exuberante y se va en repeticiones, por ejemplo. El romancero chileno no tiene eso, sino más contenido. Tiene más contenido. Yo he trabajado un poco el año pasado en la academia, de una presentación sobre el sonido y el sentido, la maravilla del sonido y el sentido ocurriendo en la poesía popular chilena en la décima. Y entonces ahí está esto, ¿no?, de que en la décima no hay ningún verso libre. Y es una articulación perfecta porque el sonido va dando en el fondo y encontrando el sentido. Y este sonido también te va llevando a la contención y al despliegue. Y tú enuncias, ¿no es cierto?, al comienzo una rima, después vienen dos rimas, después tienes que encontrarte con la que enunciaste, y etcétera, etcétera. Entonces viene un trabajo, yo diría, fabuloso de hacer que coincida sonido con sentido, y eso para mí sigue siendo el alma de la poesía.
De alguna manera eso se perdió en la vanguardia. Siempre se ha dado que se dice la vanguardia liberó a la poesía, la vanguardia dio más libertad, pero sin embargo, según Sí. de lo que tú estás diciendo, se habría perdido toda esta dimensión del canto y de cómo el sentido viene a través del sonido, digamos. La poesía, ¿no es cierto?, siempre en alguna zona es melopea. Es sonido y sentido, como dice Jacobson, ¿verdad? Es lo que distingue al lenguaje poético de los otros lenguajes, es esto de que el sonido devenga sentido. Y eso está en la décima, ¿no es cierto?, en la cuarteta, en toda esta poesía en octosílabos, está esta maravilla. Entonces, de repente, en la poesía de vanguardia, yo digo que muchos poemas son como barracas donde hay materiales de construcción, pero ahí no está la casa. Tú vas, ¿no es cierto?, poniendo uno detrás de otro, encima de otro, una imagen, otra imagen, otra imagen, otra imagen, sí, son materiales de construcción. Pero esto otro, ¿no es cierto?, lo que distingue a la palabra poética de la palabra lingüística es precisamente el que sea un significante motivado, como dice... ¿Se podría decir que de alguna manera Damaso Alonso, los poetas de la vanguardia perdió la fe en el lenguaje de alguna manera, o en el lenguaje común, ¿o no? Sí, yo creo que se desvincularon del lenguaje común, se desvincularon del lenguaje de la oralidad. Y este lenguaje de la oralidad siempre es un lenguaje que tiene muy a la mano el ritmo. Y al tener de la mano el ritmo, hace que este lenguaje esté más entrañado en la vida, porque la vida es ritmo. Nosotros vivimos con ritmo, respiramos con ritmo, hablamos con ritmo. Y entonces, la palabra viva, la palabra con la cual se dice la mejor y más integral humanidad, es esta palabra que se dice con ritmo. Ahora, sin embargo, Octavio Paz dice que también hay ritmo en la imagen, es decir, que una poesía hecha de imagen descubre el ritmo en otra dimensión que en la dimensión a lo mejor fónica, por ejemplo. Sí, indudablemente. Sí. Bueno, y Octavio Paz no solo, ¿no es cierto?, él lo practica no solo en la poesía, sino también en la prosa. O sea, leer un libro como El arco y la lira es, ¿no es cierto?, asistir a esto. U otro libro como Conjunciones y disyunciones, uno va asistiendo a toda esta operación rítmica de ir, ¿no es cierto?, acumulando y después condensando o poniendo, así, construyendo en antítesis. Claro, pero en el fondo es, ¿no es cierto?, hacer que el material esté vivo y que el material tenga pulso, tenga respiración. Y a veces, como dice Rapau, ¿no es cierto?, hay poesía que tiene como eje la fanopea, que es la imagen. Otras veces la logopea, que es, ¿no es cierto?, las ideas, y otras veces la melopea, que es el sonido. Son como las tres operaciones que pueden ser. Indudablemente que sí, pero siempre, ¿no es cierto?, si es imagen, igual. Hay una operación rítmica por la cual también esta imagen clave tiene un refuerzo en la voz. Al enunciar, un buen lector tiene que detectar dónde está el núcleo semántico y eso, ¿no es cierto?, darle el espacio para que la imagen se arborice. No la puede meter ahí, ¿no es cierto?, junto con las otras cosas. Bueno, un ejemplo quizás de una gran poeta, de una gran poeta chilena, es Violeta Parra, que yo considero no solamente una folclorista y una cantora, sino que poeta. Y aquí hay un ejemplo de leer un pedacito de una décima. Es decir, para cantar de un improviso se requiere buen talento, memoria y entendimiento, fuerza de gallo castizo. Cual vendaval de granizos han de florear los vocablos, se ha de asombrar hasta el diablo con muchas bellas razones, como en las conversaciones entre San Peiro y San Paulo. Es tremenda Violeta Parra. Yo tengo un proyecto, ¿no es cierto?, de escribir alguna vez un libro sobre Violeta Parra, por esta cosa que hay una deuda de pertenencia a un mismo lugar, ¿verdad? Ella es de allá de Chillán, yo soy de Chillán. Y una enorme admiración, yo la considero, ¿no es cierto?, después de Gabriela Mistral, la poeta más importante de la poesía chilena. Más que Neruda. De las mujeres, digamos. Sí.
no sé si de Neruda, pero en términos, si nombráramos la constelación de mujeres poetas chilenas, Gabriela Mistral y Violeta Parra